Aquella noche, las luces de la sala de partos eran demasiado intensas para mis ojos cansados. Escuchaba los ecos metálicos de los instrumentos, el apurado susurro de los médicos y el compás aterrorizado de mi corazón. Entre dolores que atravesaban mi cuerpo, sentía que cada contracción era también una despedida, como si la vida se desvaneciera junto a la sangre que corría. Aún así, había esperanza en mí, la esperanza de sostener a mi bebé y susurrarle un primer canto. Fue en ese hilo tenue que respiré hondo, sin saber que sería mi último suspiro en la tierra. Sentí el aire enrarecido atravesar mis pulmones, como una oración sin palabras. Alrededor, el Hospital San José parecía convertirse en un templo sagrado, donde el destino se cumplía entre máquinas y plegarias silenciosas. El sonido de los monitores dibujaba una sinfonía de urgencia, y cada mirada médica cargaba tanto miedo como determinación. Yo, frágil entre tantos, percibía la fragilidad de la carne frente a la grandeza del misterio. En lo íntimo, comprendí que mi parto era también una travesía. Mi cuerpo estaba frío, pero mi alma ardía con un calor distinto, un calor que no venía de la fiebre, sino de una presencia invisible que ya me tocaba. El techo blanco de la sala se transformaba en un horizonte distante y las paredes cargadas de urgencia médica parecían disolverse. Era como si un velo estuviera a punto de rasgarse y yo presentía la llegada de algo más grande que la vida cotidiana. Un presentimiento me decía: no temas, estás por conocer la luz eterna. En ese instante miré hacia dentro de mí y sentí la fusión entre dolor y entrega. La maternidad que me atravesaba no era solo física, era espiritual. Aún entre gritos y órdenes de los médicos, había un silencio oculto que abrazaba mi conciencia. Ese silencio me decía que no estaba sola, que había manos invisibles preparando mi partida. Mi alma, aún atada al cuerpo, ya presentía al guía espiritual que vendría a encontrarme. El último aliento salió de mi boca como un secreto confiado al viento. No fue solo la muerte lo que llegó, sino una apertura hacia el más allá. Sentí como si toda mi vida hubiera convergido en ese instante, como si cada elección y cada lágrima me hubiesen traído hasta aquí. Y entonces, en medio del frío del quirófano, descubrí que no había soledad en la muerte. Había reencuentro. Había psicografía maternal grabando en las estrellas el primer capítulo de mi eternidad. El dolor desgarraba mi cuerpo como olas que venían desde lo profundo de un océano tempestuoso. Cada contracción parecía arrancarme no solo fuerza, sino también pedazos de memoria, como si mi pasado se lo llevara la corriente. Los gritos a mi alrededor se mezclaban con los míos, y ya no sabía si eran de médicos, enfermeras o ecos de mi espíritu en transición. Aún así, en el fondo de esa tormenta, había una chispa de esperanza, la vida que estaba por llegar. Escuché voces apuradas, presión bajando, tenemos que actuar ya, preparen sangre. Cada palabra me alcanzaba como flechas que confirmaban la gravedad de la situación. Y sin embargo, en medio de esa sinfonía de urgencia, mi corazón se aferraba a una oración silenciosa, que mi bebé respirara, que tuviera la oportunidad que tal vez yo no tendría. El hospital vibraba en un umbral entre la vida y la muerte, entre gritos terrenales y cánticos invisibles. El sudor corría por mi rostro, mezclado con lágrimas que ya no sabía si eran de dolor o de despedida. Cada mirada médica reflejaba tanto miedo como coraje, como guerreros intentando salvar un reino a punto de colapsar. El dolor me arrancaba de la realidad y me lanzaba a una dimensión donde el tiempo ya no obedecía las mismas reglas. Allí percibía que la maternidad espiritual comenzaba a nacer en mí, aunque mi cuerpo ya estuviera cediendo. Sentí como si mi corazón se dividiera en dos. De un lado, el miedo a perderlo todo. Del otro, la esperanza de que mi hijo fuera la semilla de una vida nueva para quienes se quedaran. Era un parto y una muerte ocurriendo en el mismo escenario, y mi alma estaba en medio de esa batalla invisible. Con cada contracción me despedía de algo y me acercaba a algo mayor, como si estuviera atravesando un túnel de sombras y luz.
Y entonces, cuando pensé que no resistiría, sentí una paz momentánea que llegó como bálsamo. Era como si alguien, invisible y amoroso, colocara las manos sobre mi corazón y me dijera: aguanta un poco más, la vida eterna ya se aproxima. En ese instante comprendí que el dolor no era solo sufrimiento, sino también tránsito. Era el sello de la misión del alma, la marca de que mi travesía ya había comenzado. En medio del torbellino de voces y del ajetreo que invadía la sala, mis ojos buscaron los suyos. Andrés estaba allí, paralizado ante la escena, con el corazón expuesto en su mirada angustiada. Vi sus manos temblorosas, deseando tocarme, pero contenidas por la barrera de las batas blancas que lo separaban de mí. Parecía pequeño ante la grandeza de aquel instante, como si todo el poder que cargaba en la vida se hubiese deshecho en polvo. Sentí un hilo invisible unir mi alma a la suya, y por ese hilo corrían todos los recuerdos de nuestro amor. Recordé nuestros paseos en Guadalajara, las risas en tardes sencillas y las promesas que hicimos de envejecer juntos. En sus ojos cabía no solo el miedo a perderme, sino también el peso de un futuro incierto sin mi presencia. Fue entonces cuando comprendí que mi mirada sería mi última carta silenciosa para él. Intenté sonreír, aún en medio del dolor, como quien desea dejar un recuerdo suave en lugar de una cicatriz. Mis labios temblaban, pero mi alma irradiaba un abrazo que él no podía ver, solo sentir. Fue en ese instante que descubrí que la despedida de una madre no se hace con palabras, sino con una mirada cargada de eternidad. Aquel instante, aunque breve, se grabó como un tatuaje espiritual en nosotros dos. Andrés apretaba los puños, impotente, mientras los médicos disputaban la delgada línea de mi vida. Sus ojos llorosos me imploraban que luchara, que no soltara su mano invisible. Yo lo escuchaba en silencio, sin oír palabras, pero captando el clamor de su alma. El dolor se mezclaba con el amor, y ambos se convirtieron en un solo perfume que inundaba el quirófano. En ese instante comprendí que la despedida también era un acto de entrega. Con mi última mirada le dije todo: cuida de nuestro hijo, sigue el camino, y recuerda que el amor es más fuerte que la muerte. Esas palabras no fueron pronunciadas en voz alta, sino grabadas en su esencia. Sabía que él no las olvidaría, aunque nunca tuviera certeza de haberlas escuchado. Así fue como dejé en Andrés no solo un adiós, sino una promesa. Nos reencontraríamos, porque la maternidad espiritual y el amor eterno no se deshacen ni siquiera en el más allá. De repente, todo el ruido que me rodeaba se disolvió como espuma en el mar. El sonido de las máquinas, los gritos angustiados, incluso el llanto contenido de Andrés, desaparecieron en un solo instante. Un silencio profundo se apoderó de mí, pero no era un vacío aterrador. Era una quietud sagrada, como el inicio de una oración. Ya no sentía dolor, solo una ligereza que me alejaba de la carne. Fue en ese silencio que comprendí que algo más grande estaba ocurriendo. Mi cuerpo seguía allí, atado a las sábanas de la camilla, pero mi conciencia se expandía más allá de los límites que conocía. Era como si una brisa suave me elevara, soltando cada hilo que me unía a la materia. El dolor que minutos antes parecía infinito se había apagado como una llama vencida por el viento. Sentí que ya no había peso en mí, que era solo esencia flotando. Ese desprendimiento fue al mismo tiempo extraño y liberador. Observé la sala de partos desde lo alto, como quien ve una obra teatral sin formar ya parte de ella. Vi a los médicos corriendo, a las enfermeras intentando traerme de vuelta, y a Andrés con los ojos fijos en mi cuerpo, inmóvil. Era doloroso presenciarlo, pero al mismo tiempo ya no sufría, estaba más allá del dolor. La escena parecía lejana, como una fotografía que poco a poco se desvanecía ante mí. Mi alma experimentaba un desapego sereno. En ese instante comprendí que la muerte no es un final abrupto, sino un suave desplazamiento del alma hacia otra dimensión. Aún estaba allí, pero ya no pertenecía a ese espacio.
Era como si una puerta invisible se hubiera abierto, invitándome a cruzarla. Y cuanto más flotaba, más sentía que unos brazos invisibles me sostenían. Era el anuncio de la luz eterna, una promesa que comenzaba a revelarse. La ligereza crecía, y con ella una mezcla de paz y curiosidad. No había miedo, solo un deseo de seguir adelante, de descubrir lo que se escondía más allá de ese velo. Flotar era como renacer en otro útero, esta vez espiritual. Mi alma, libre de la carne, ya intuía que un guía me esperaba, y en aquel silencio que nada del mundo humano podía explicar, comprendí que estaba a punto de encontrar mi verdadero destino. Desde arriba contemplé una escena que jamás imaginé vivir. Mi cuerpo yacía inmóvil en la camilla, pálido y frágil, como si fuera solo un vestido abandonado. Alrededor, las enfermeras corrían con gestos apresurados. Sus voces eran un clamor de desesperación mezclado con profesionalismo. Presionaban mi pecho, revisaban aparatos, aplicaban medicamentos en una lucha feroz contra lo inevitable. Y yo, desligada de la carne, percibía que ya no sentía dolor, solo observaba en silencio. Era extraño reconocerme allí, tendida, mientras mi conciencia se expandía. El cuerpo parecía una cáscara sin vida, una morada que ya no me servía. Las enfermeras gritaban mi nombre, intentaban traerme de vuelta, pero ya no respondía. Sus miradas cargaban miedo, como si también presintieran que algo mayor ocurría en esa habitación. Y aunque veía mi cuerpo, sabía que mi alma estaba en otro estado, suspendida entre dos mundos. Vi a Andrés intentar acercarse, pero fue contenido por las manos firmes de un médico. Sus ojos desesperados se fijaron en mi rostro inerte, como quien le suplica a un retrato que sonría de nuevo. Me dolió presenciar su impotencia, pero al mismo tiempo comprendí que ese momento no le pertenecía cambiar. Era un llamado del más allá, y ni el amor más intenso podía interrumpir el curso de la misión del alma. Las máquinas emitían pitidos desacompasados, y cada sonido parecía un eco de despedida. Todo el hospital se transformaba en el escenario de un juicio invisible, donde la vida y la muerte disputaban mi presencia. Las enfermeras sudaban, rezaban en silencio e insistían con técnicas que para mí ya no tenían efecto. Quería decirles, no sufran, no es un fracaso, es solo un tránsito. Pero mi voz ya no alcanzaba ese plano. Entonces comprendí la verdad. Yo ya no era ese cuerpo. Era la conciencia que flotaba por encima, observando, sintiendo y aprendiendo. Las manos de las enfermeras eran gestos de despedida, y sus esfuerzos fueron el último homenaje que recibí en la tierra. Al ver mi cuerpo inmóvil, comprendí que la muerte no me quitaba nada, solo me devolvía a la luz eterna. Y en ese instante supe que el verdadero nacimiento apenas comenzaba. Cuando mi conciencia se alejó aún más, percibí algo extraordinario. Sobre el techo blanco del quirófano, un haz de luz comenzó a abrirse como una grieta en el firmamento. No era una luz común, de esas que ciegan o incomodan los ojos. Era una claridad serena, suave y acogedora que me envolvía como un abrazo. El hospital desaparecía poco a poco, y ante mí se alzaba un túnel radiante que parecía latir con vida propia. Aquella abertura no tenía una forma exacta, pero parecía infinita. Había movimiento, como ondas de energía que se expandían en círculos, y cada pulsación traía una melodía que no se oía con los oídos, sino con el alma. Era como si cada rayo fuera una nota musical que decía, «Ven, no temas». La sensación era de paz absoluta, y por primera vez percibí que ya no había miedo dentro de mí. Floté hacia ese túnel, y cada vez que me acercaba, me sentía más liviana. Las paredes blancas del hospital ya no existían, y el frío de la sala de partos había sido sustituido por un calor espiritual indescriptible. Era como si el universo me hubiera abierto un camino secreto, hecho solo para mí. Y comprendí, sin que nadie me lo explicara, que allí estaba el pasaje hacia la vida después de la muerte. Mientras me aproximaba, una certeza crecía en mí. No estaba siendo castigada ni arrancada de la vida contra mi voluntad. Al contrario,
Estaba siendo invitada a cruzar hacia un lugar donde el amor era eterno. El túnel de luz se volvía cada vez más claro, revelando en su interior formas sutiles, sombras de presencias que parecían esperarme con ternura. Era el llamado más dulce que jamás sentí. Allí, en el umbral entre dos mundos, comprendí que el parto me había llevado a la muerte, pero también al renacimiento. La luz no era solo destino, era también origen. Caminaba hacia un abrazo espiritual que me revelaría verdades que nunca imaginé. Y en ese instante, con el corazón libre de la carne, supe que estaba a punto de reencontrar no solo la paz, sino también a mi guía espiritual. Al atravesar el túnel, pensé que encontraría solo silencio y claridad, pero fui sorprendida por algo que ninguna alma podría esperar. Ante mí surgió una pequeña forma radiante, delicada y envuelta en luz dorada. Era un bebé, mi bebé, no en carne, sino en espíritu, resplandeciente como si estuviera hecho de la propia esencia de la eternidad. Extendía sus diminutas manos hacia mí, y su gesto era de puro amor. Sentí un estremecimiento recorrer mi alma. Aquel niño no había respirado en mis brazos en la tierra, y aún así me recibía allí, en el más allá, como si siempre me hubiera esperado. La luz que lo envolvía no era solo brillo, sino una presencia viva que hablaba directamente al corazón. Fue en ese instante que comprendí que la maternidad espiritual es mayor que el tiempo y el espacio. Nada se había perdido, todo se estaba cumpliendo. La dulzura de aquel gesto me quebró en lágrimas invisibles. Ya no tenía ojos de carne, pero sentí mis lágrimas fluir como ríos de gratitud. ¿Cómo podía un ser tan pequeño transmitir tanta grandeza? Su toque no era físico, sino espiritual, y aún así era más real que cualquier abrazo que jamás hubiera sentido. Allí supe que no estaba sola. Mi hijo me había recibido en la luz eterna. Las diminutas manos que se extendían cargaban promesas silenciosas. Promesas de reencuentro, de misión compartida, de un amor eterno que la muerte no podía interrumpir. Su gesto me decía más que lo que las palabras podrían traducir. Mami, estoy aquí, siempre estuve, siempre estaré. Aquel instante disolvió todos los dolores del parto, transformándolos en pura bendición. En la sorpresa de ese encuentro, comprendí que el más allá no es vacío, sino que está lleno de lazos que la vida humana no puede comprender. Mi bebé, que para los ojos del mundo no tuvo tiempo, allí era eterno. Y, con sus manos extendidas, no solo me recibía, sino que también me guiaba. Fue la primera vez que comprendí la grandeza de un guía espiritual nacido del vientre y del cielo al mismo tiempo. Cuando mis manos espirituales tocaron la luz que emanaba de aquel pequeño ser, escuché algo que jamás olvidaré. No fue un sonido común, no vino de labios terrenales. Era una voz que brotaba de la propia esencia, suave como la brisa y fuerte como el trueno. «Soy tu hijo», dijo él, y cada palabra atravesó mi alma como un canto de eternidad. Nunca antes una frase tan corta había cargado tanto poder. Me sentí deshacer en ternura ante esa revelación. El bebé que no respiró en mis brazos en la tierra, ahora hablaba conmigo en la eternidad. No era un balbuceo de recién nacido, sino una voz pura, dulce y llena de sabiduría ancestral. Su declaración no dejaba dudas. Aquel espíritu era mi hijo, mi guía espiritual, mi vínculo entre la vida y el más allá. Mi corazón, que antes latía con desesperación en el hospital, ahora palpitaba en paz infinita. Al reconocer mi maternidad espiritual allí, comprendí que nada se había perdido. La carne no dio continuidad, pero el alma sí. Él estaba vivo, pero en otro plano, y su presencia era más intensa que cualquier recuerdo podría ofrecer. Su voz aún resuena en mí como melodía eterna. «Soy tu hijo», repitió, y cada sílaba se transformaba en un abrazo espiritual. No había juicio en sus palabras, solo acogida. Era como si dijera: «Mami, no llores por lo que no vivimos en la tierra, porque aquí viviremos para siempre». La ternura que envolvía esa declaración disolvió cualquier dolor de la separación. Allí
comprendí que la vida después de la muerte es continuidad, no ruptura. En ese instante, entendí la misión del alma. Mi hijo no vino solo para nacer en el mundo material, sino para guiarme en el camino de la luz eterna. No era solo fruto de mi vientre, sino también mensajero del cielo. Su reconocimiento no fue solo un encuentro, fue una revelación. Aunque breve en la tierra, su existencia era infinita en el más allá. Cuando la voz de mi hijo se hizo oír en la eternidad, algo dentro de mí se abrió como un libro antiguo. Frente a la luz, imágenes comenzaron a surgir en mi mente, rápidas e intensas, como relámpagos iluminando un cielo nocturno. Eran recuerdos de mi infancia en Guadalajara, escenas tan vívidas que parecían suceder en ese preciso instante. Veía las calles estrechas, el aroma de las tortas ahogadas y las risas despreocupadas de la juventud. Cada recuerdo venía como un regalo y al mismo tiempo como una despedida. Me vi corriendo por los parques de la ciudad, descalza, sintiendo el calor de las piedras bajo mis pies. Recordé las tardes en que mi madre me llamaba a la mesa, mientras mi abuela Carmen rezaba en voz baja, pidiendo protección. Eran imágenes breves, pero cargadas de ternura, como si el más allá me permitiera visitar mis raíces antes de continuar. Esos destellos no eran aleatorios, cada uno traía una lección oculta. Comprendí que la infancia es la cuna del alma, el lugar donde se forman los primeros lazos que nos sostienen incluso después de la muerte. Al recordar Guadalajara, entendí que ese amor simple y genuino me había preparado para este momento. Toda mi vida era un hilo tejido entre recuerdos y aprendizajes. Lloré en silencio ante esos recuerdos, no de dolor, sino de gratitud. Con cada escena, sentía que me despedía de una parte de lo que fui para abrir espacio a lo que me estaba convirtiendo. Era como si la luz dijera, mira, todo esto también fue sagrado y nada será olvidado. Comprendí que el amor vivido en la tierra no muere, solo se transforma en energía que nos acompaña para siempre. Y así, entre recuerdos de la infancia y la presencia luminosa de mi hijo, comprendí que la vida es un círculo perfecto. Nacemos, crecemos, aprendemos y luego regresamos al punto de origen, llevando con nosotros todo lo que fuimos. Guadalajara no era solo una ciudad en mi memoria, era un altar que sostenía mi travesía, y en ese instante supe que mi alma estaba lista para oír la revelación mayor que estaba por venir. Tras desvanecerse suavemente los destellos de mi infancia, el silencio luminoso volvió a envolverme. Fue entonces cuando mi bebé, aún envuelto en claridad celestial, me miró con ternura. Su voz espiritual, dulce y firme, me atravesó por completo. Mami, vine para ser tu guía, aunque no vivamos juntos en la tierra. Esas palabras resonaron como un decreto divino, revelando que nada había sido en vano. En el instante en que escuché su revelación, comprendí que su breve paso por el vientre no fue un fracaso, sino una misión. No vino solo a nacer en el mundo físico, sino a despertar en mí y en quienes me amaban una nueva visión de la maternidad espiritual. Su mirada no tenía peso humano, sino un brillo eterno que decía, el amor no se limita al tiempo, también florece en el más allá. Así entendí que nuestro lazo no terminó con el parto. Esa revelación disolvió cualquier sombra de tristeza. Mi corazón, antes herido por la despedida, ahora se llenaba de propósito. Comprendí que mi hijo sería mi guía espiritual, que caminaría conmigo en cada paso invisible, susurrando consejos e iluminando mi camino. El dolor de la separación fue sustituido por la certeza de que él era mi ángel de luz, cumpliendo la misión del alma que nos unía. Lo miré y vi que su presencia irradiaba paz. No había reproches, no había ausencia, solo plenitud. No necesitaba palabras largas. Su declaración fue suficiente para darme el valor que buscaba. Aunque no vivamos juntos en la tierra, esa frase resonaba en mí como una lección eterna, recordándome que el verdadero hogar no está en el mundo físico, sino en la eternidad donde todas las almas se encuentran. En ese instante,
Sentí que la maternidad no se resume al regazo, a la leche o al cuidado terrenal. Es un vínculo espiritual, una energía que continúa más allá de la vida. Mi hijo había asumido un papel que pocos comprenden, el de guía eterno, enviado para conducirme al amor infinito, y ante su revelación comprendí que la muerte no separa, solo transforma el lazo en algo aún más profundo e indestructible. Guiada por la mano luminosa de mi hijo, entré en un espacio que parecía expandirse infinitamente. Eran corredores hechos de pura claridad, como si la propia esencia de la creación se hubiera convertido en camino. Cada paso que daba no era físico, sino espiritual, y aún así me sentía sostenida por una fuerza suave y amorosa. No había peso, solo ligereza. Era como caminar sobre la eternidad. A medida que avanzaba, comencé a notar otras presencias. Vi madres e hijos que se reencontraban tras largas separaciones. Algunos corrían uno hacia el otro en abrazos llenos de lágrimas. Otros solo se miraban en silencio, pero con miradas que decían más que 1000 palabras. Aquel lugar no era de juicio, sino de reencuentro. Era como si los lazos interrumpidos en la tierra fueran restituidos allí, en los corredores de la luz eterna. El ambiente vibraba como una canción suave. Podía oír risas de niños resonando como campanas y voces de madres pronunciando nombres olvidados en el tiempo. Era una sinfonía de reencuentros, donde cada alma descubría que nada se había perdido. En el más allá, todos los vínculos de amor son preservados y devueltos, purificados del dolor. La maternidad espiritual se revelaba en su forma más pura, sin límites de carne ni de tiempo. Mientras observaba esas escenas, sentí que no estaba solo siendo testigo de historias ajenas, sino también aprendiendo. Cada reencuentro era una lección sobre el amor eterno, cada abrazo un mensaje del cielo. Comprendí que no caminaba sola, formaba parte de una multitud de almas que también experimentaban la misma verdad. La vida después de la muerte es un espacio de reencuentros, un tribunal de conciencia en forma de ternura. El corazón de aquellas madres latía junto al mío, y las sonrisas de los niños iluminaban aún más los corredores. Percibí que mi hijo me conducía no solo para mostrarme su misión, sino para que entendiera que nuestra experiencia era parte de algo mucho mayor. En los corredores de luz, cada alma encuentra consuelo, y yo, al verlos, tuve la certeza de que la muerte no roba, solo devuelve lo que parecía perdido, en plenitud infinita. Mientras caminaba por los corredores de luz, mi corazón ya rebosaba de sorpresa y gratitud. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación me envolvió en una emoción indescriptible. Ante mí, la claridad tomó forma, revelando una silueta que reconocí de inmediato. Era mi abuela Carmen, que había partido hacía tantos años. Su presencia no era sombra, sino resplandor, y sus ojos contenían la misma ternura con la que me acunaba en Guadalajara. Caminó hacia mí con pasos que no pertenecían a la tierra, sino a la eternidad. No había prisa, solo serenidad. Su sonrisa era un bálsamo que disolvió cualquier resto de dolor en mí. Comprendí en ese instante que los que amamos nunca nos dejan en verdad, solo nos esperan en dimensiones más elevadas. Su llegada no era casualidad, era bendición. Cuando ella extendió sus manos luminosas, sentí un calor atravesar mi alma. No era un abrazo físico, sino un abrazo espiritual que envolvía todo lo que yo era. Recordé sus historias contadas al pie de la cama, las oraciones murmuradas antes de dormir, y comprendí que cada palabra suya había sido preparación para este encuentro. La abuela que me enseñó sobre la fe ahora me recibía con la sonrisa de quien ve a su nieta regresar a casa. Mi niña. Su voz resonó sin sonido, solo en vibración. No temas, todo está en orden. Sus palabras no eran consejo, eran certeza. Era como si el cielo le hubiera permitido ser mi ancla en este momento, recordándome que la maternidad es apenas una continuidad del linaje del amor. La bendición que derramaba sobre mí no era solo para mí, sino también para mi hijo y para los que se quedaban.
Me sentí nuevamente una niña ante ella, acogida por una fuerza que atravesaba generaciones. La sonrisa de mi abuela Carmen no era solo alegría, era confirmación de que la vida después de la muerte es real. Me mostró que la muerte no borra los vínculos familiares. Al contrario, los vuelve indestructibles. En ese instante comprendí que no solo estaba siendo recibida, sino también guiada. Su bendición era la prueba de que el amor eterno es la herencia más sagrada que llevamos con nosotros. Después del abrazo espiritual de mi abuela Carmen, la luz a mi alrededor comenzó a transformarse en un escenario diferente. Ya no eran corredores ni reencuentros, sino un espacio vasto y silencioso donde cada detalle parecía latir con verdad. Frente a mí se alzó como un espejo invisible que no reflejaba mi rostro, sino mi propia vida. Era el tribunal de conciencia, donde nadie me juzgaba excepto yo misma. Las imágenes comenzaron a desfilar con claridad. Vi los días en que fui hija obediente, esposa apasionada, mujer llena de sueños. Pero también vi los momentos de impaciencia, las palabras ásperas lanzadas en medio del cansancio, los instantes en que dejé que el orgullo hablara más alto que el amor. No había mentira en ese tribunal. Cada gesto, cada decisión, surgía ante mí con absoluta nitidez. Luego vi a Andrés, mi compañero, en nuestras jornadas juntos. Vi su sonrisa al recibir mis gestos de cariño y sus lágrimas cuando, en discusiones, yo me encerraba en el silencio. Reviví los días de ternura, pero también las veces que no lo escuché con el corazón. Sentí en lo más íntimo que, como esposa, acerté y fallé, amé y me equivoqué. La conciencia no perdona ni acusa, solo muestra la verdad. También vi mi maternidad terrenal en destellos, recordé a la hija que ya había tenido en brazos y la manera en que intenté protegerla de los dolores de la vida. Vi el brillo de sus ojos cuando la abrazaba y también su tristeza en los momentos en que mi ausencia se hacía sentir. Cada recuerdo me atravesaba como flecha, pero al mismo tiempo como lección. La maternidad espiritual me revelaba que incluso los errores son semillas para el crecimiento del alma. Al final, comprendí que aquel tribunal no existía para condenarme, sino para purificarme. Era como si cada recuerdo fuera una llama que quemaba las sombras, dejando solo la esencia. Vi que los aciertos me fortalecían, pero los errores me enseñaban aún más. En ese espacio sagrado entendí que ser madre y esposa en la tierra fue un aprendizaje, y que en la eternidad continuaría la misión, guiada ahora por el amor eterno y por la luz que nunca se apaga. Después de contemplar mis elecciones en el tribunal de conciencia, fui envuelta por una claridad profunda. Comprendí que la maternidad no termina con el último suspiro, ni se limita a la leche, al regazo o a las noches en vela. La maternidad es esencia, es vínculo que atraviesa el tiempo y el espacio, y permanece incluso cuando la carne ya no puede sostener el abrazo. El amor de madre es una energía eterna que resiste incluso a la muerte. En la luz, comprendí que mi conexión con mi hijo no había sido interrumpida, sino transformada. Ya no era posible acunarlo en brazos terrenales, pero sí envolverlo con mi alma. Allí entendí que existe una maternidad espiritual, donde no hay fronteras de distancia ni de ausencia. Es un lazo invisible que une a la madre con el hijo en el más allá como un cordón luminoso que nunca se rompe. Esa revelación llenó mi espíritu de paz. No importaba que hubiera partido durante el parto, porque la misión del alma se cumplía de otra manera. Mi función como madre no estaba perdida, solo había cambiado de forma. Ahora lo cuidaría desde la eternidad, siendo guía, guardiana y presencia en su camino. Fue entonces que comprendí la grandeza de la maternidad espiritual. Es infinita. Vi ante mí a otras madres que también habían partido temprano, pero que, como yo, seguían amando a sus hijos desde el otro lado. Cada una irradiaba ternura, cuidando en silencio a aquellos que seguían vivos en la tierra. Sus ejemplos me mostraron que el amor no necesita cuerpo para expresarse, pues el amor es espíritu.
y ese espíritu es inmortal. Así, la maternidad se expande, abrazando generaciones, vidas y mundos. Comprendí, al fin, que la maternidad más allá de la carne es el reflejo del amor eterno sin fronteras. No se limita a la biología, sino que florece como misión del alma. Ser madre es más que engendrar, es entregarse, es guiar, es permanecer. Y en aquella dimensión sagrada, comprendí que nunca había perdido a mi hijo, ni él a mí. Éramos uno solo, unidos por el amor eterno que nace en el corazón de Dios y nunca conoce fin. Mientras mi alma se bañaba en las revelaciones de la maternidad eterna, fui conducida a mirar hacia abajo, en dirección a la sala de partos que había dejado. Lo que vi desgarró y al mismo tiempo fortaleció mi corazón. Andrés estaba allí, inclinado, sosteniendo a nuestro bebé en brazos. Su rostro estaba empapado en lágrimas, y su respiración se confundía con sollozos que sonaban como oraciones desesperadas. Lo acunaba con tanta delicadeza que parecía temer que el niño se quebrara como vidrio. Vi en sus ojos un amor inmenso, pero también un dolor que le rasgaba el alma. Era el dolor de la pérdida, del vacío que yo había dejado, y el peso de tener que seguir adelante solo. Su figura, rodeada de batas blancas, era la imagen viva de la impotencia humana ante el misterio de la vida y la muerte. En ese instante, quise gritar que estaba allí, que no los había abandonado, que mi presencia seguía siendo invisible, pero real. Sin embargo, ningún sonido atravesaba el velo entre nosotros. Solo pude abrazarlos con la fuerza de mi espíritu, envolviéndolos en un manto de amor que, aunque sin palabras, llegaría al corazón de él. Era mi primer gesto como guía espiritual. No dejar que se sintieran solos. El llanto de Andrés se mezclaba con el silencio denso de la sala. Vi a enfermeras con los ojos empañados, respetando su dolor y el pequeño cuerpo en sus brazos. Pero para mí, ese bebé no era ausencia, era plenitud, porque en espíritu él estaba conmigo, radiante de luz. Vi coexistir dos mundos en ese momento, uno marcado por el dolor, otro por la eternidad. Comprendí, entonces, que mi mirada desde lo alto era también un voto de fidelidad. Prometí en silencio que no abandonaría a mi esposo, que caminaría invisiblemente a su lado, aunque él no pudiera verme. Y al verlo sostener a nuestro hijo entre lágrimas, comprendí que la maternidad espiritual se unía a la paternidad terrenal, formando un lazo que ni la muerte sería capaz de separar. En la claridad suave del más allá, mi espíritu se sentía envuelto por una paz indescriptible. Era como si todos los dolores de la tierra hubieran sido lavados en un río de serenidad. Allí, yo deseaba permanecer para siempre, sumergida en la luz eterna que me ofrecía descanso y plenitud. Sin embargo, algo en mí se resistía. Un hilo invisible me tiraba de regreso. Era el recuerdo de la vida, del esposo, del hijo y de todo lo que aún debía cumplir. Esa contradicción me atravesaba como una hoja y una caricia al mismo tiempo. Por un lado, el corazón deseaba descansar, reposar en los brazos del cielo, donde no hay lágrimas ni llanto. Por otro, mi alma sentía el llamado de la vida, como un eco que venía desde la sala de partos. Sabía que Andrés aún me necesitaba, que mis otras responsabilidades en la tierra no estaban concluidas. Era como estar entre dos puertas abiertas. El túnel de luz me atraía con su dulzura, y cada paso hacia él era como si el universo entero me invitara a quedarme. Pero al mismo tiempo, el llanto de Andrés y su mirada sobre nuestro bebé subían hasta mí como clamores que no podía ignorar. Mi alma estaba dividida. Quería quedarme, pero sabía que aún no era el momento. El amor eterno me pedía entrega, pero la misión del alma me pedía retorno. En ese instante, comprendí que la vida después de la muerte no es solo destino, sino también elección. Y mi elección no podía basarse únicamente en el descanso, debía considerar los lazos que me unían a la tierra. No era apego, era deber. La maternidad espiritual me llamaba tanto en el más allá como en el mundo físico, y necesitaba discernir cuál camino seguir. Esa contradicción,
era mi mayor prueba. Por fin, sentí que el verdadero amor no elige solo lo que trae paz, sino también lo que exige sacrificio. Quedarme en la luz era tentador, pero oír el llamado de la vida era prueba de entrega. Mi corazón ardía de nostalgia por la eternidad, pero también de responsabilidad por quienes quedaban. Fue en ese enfrentamiento que comprendí que el amor eterno se construye con decisiones, y la mía estaba a punto de revelarse. Cuando la contradicción de mi alma parecía desgarrarme, mi bebé, envuelto en luz, se acercó a mí. Sus ojos eran ventanas de la eternidad, y su presencia irradiaba serenidad. No hablaba con palabras, pero su esencia me transmitía un mensaje claro. Mami, no importa el camino que elijas, si regresas a la tierra, seguiré contigo. Seré tu guía espiritual, tu faro en la oscuridad, tu consuelo en las noches silenciosas. En ese instante, sentí que su misión no dependía de mi permanencia en el más allá. Había venido no para vivir brevemente en carne, sino para ser mi compañía invisible a lo largo de todo el camino. Era como si un pacto sagrado se hubiera sellado entre nosotros. Aunque separados por dimensiones, estaríamos unidos por el amor eterno. Su sonrisa luminosa era la garantía de esa promesa. Me mostró, en visiones rápidas, escenas del futuro. Me vi caminando en la tierra nuevamente, cuidando de quienes se habían quedado, pero siempre acompañada por una presencia suave a mi lado. En momentos de tristeza, sentiría su toque como brisa. En horas de incertidumbre, oiría su voz como eco en el corazón. No sería una ausencia, sino una nueva forma de presencia. La maternidad espiritual se revelaba como un lazo irrompible. Al comprender eso, mi angustia comenzó a disolverse. Ya no temía el retorno, porque sabía que, aunque lejos de los ojos humanos, mi hijo estaría cerca de mí. Era como si él dijera: «Mami, no llores. En la tierra o en el cielo jamás estarás sola». Su promesa me llenó de fuerza y valor, devolviéndome la confianza para aceptar cualquier destino. La luz alrededor pareció expandirse en bendición, confirmando la verdad de aquella revelación. Comprendí que el amor no conoce distancia, y que el más allá y la tierra son solo dos lados del mismo velo. El guía espiritual que nació de mí, incluso sin vivir en el mundo físico, sería mi compañero eterno. Así, acepté que regresar no sería perder, sino caminar sostenida por un amor invisible e invencible. Mientras la promesa de mi hijo resonaba en mi alma, fui conducida a un lugar de belleza indescriptible. Ante mí surgió un río cristalino, tan límpido que cada piedra en su lecho brillaba como joya. Sus aguas no corrían con violencia, sino con suavidad, como si llevaran canciones secretas. Y entonces comprendí que no era el sonido de la corriente lo que se oía, sino el canto de niños. Las voces infantiles resonaban como un coro angelical, dulces y puras, llenas de inocencia. Cada nota parecía atravesarme como bálsamo, cicatrizando las heridas que aún quedaban en mi corazón. Entendí que aquel río no era solo un paisaje espiritual, sino un límite sagrado, la frontera entre permanecer en el más allá o regresar a la vida terrenal. Dividía dos mundos y me invitaba a decidir. El agua brillaba como si estuviera hecha de luz líquida. Al acercarme, sentí que no solo reflejaba mi imagen, sino también mi destino. De un lado, el río invitaba a la permanencia, paz, reencuentro, descanso eterno. Del otro, al retorno, desafíos, lágrimas, pero también la oportunidad de amar una vez más. Era como si el propio universo me ofreciera dos caminos. Mi hijo, aún envuelto en claridad, permanecía a mi lado, silencioso. No me empujaba hacia ningún camino, solo me miraba con ternura. Su gesto me enseñaba que el libre albedrío no termina con la muerte. También en el más allá somos llamados a elegir. Las voces de los niños en el río no pedían prisa, solo embriagaban mi espíritu con paz, como quien prepara el corazón para decidir. Allí comprendí que el río cristalino era símbolo de la vida eterna. Sus aguas representaban el amor infinito, y su canto recordaba
que todas las almas son niños eternos ante Dios. En la frontera entre permanecer y regresar, sentí que mi elección no sería un final, sino apenas una continuación. Y en ese instante, mi corazón se preparaba para dar el paso más difícil de mi travesía. Al acercarme al río cristalino, sentí que el momento de la decisión se aproximaba. Mi corazón estaba dividido entre la dulzura de la permanencia y la responsabilidad del regreso. Fue entonces cuando mi hijo de luz se acercó aún más, envolviéndome en un gesto que no era físico, pero que superaba cualquier abrazo terrenal. Su toque atravesó mi alma, llenando cada espacio con un amor indescriptible. Ese abrazo etéreo no tenía brazos, pero era más real que cualquier contacto humano. Me sentí sumergida en una ola de paz y ternura que disolvió todo dolor, toda duda, todo miedo. Su espíritu, pequeño en forma pero infinito en esencia, transmitía una certeza: no importa la distancia, el amor entre madre e hijo jamás se rompe. Aquel instante se grabó en mí como un sello eterno. Mientras me envolvía en su claridad, comprendí que no se despedía de mí con tristeza. Al contrario, había alegría en su presencia, como quien cumple una misión con plenitud. Me decía, sin palabras: «Mami, sigo contigo siempre. Ahora es momento de regresar, pero nunca estarás sin mí». Su abrazo era bendición, era promesa, era guía espiritual que permanecería invisible, pero constante. Lloré, no de dolor, sino de gratitud. Era como si cada lágrima se transformara en una perla luminosa, guardada en el corazón de la eternidad. La despedida no era ausencia, sino transformación. Sabía que no vería su rostro en la tierra, pero sentiría su presencia en cada soplo de viento, en cada silencio de la noche, en cada mensaje del cielo que mi alma fuera capaz de captar. Cuando el abrazo se deshizo suavemente, comprendí que estaba lista. Mi hijo no se quedaba atrás, sino que me acompañaría de otra manera. Sería mi fortaleza invisible, mi guía entre el más allá y la vida. Y en ese instante, antes de cruzar el río cristalino, aprendí que la verdadera maternidad espiritual es esa: amar sin fronteras, incluso cuando la eternidad exige despedidas. Después del abrazo etéreo con mi hijo, el río cristalino seguía fluyendo ante mí, dividiendo la paz de la eternidad y el llamado de la vida. Sentí que el cielo me ofrecía la libertad de elegir. Permanecí allí por un instante que parecía infinito, escuchando el canto de los niños que arrullaba mi alma. Pero dentro de mí, un sentimiento se alzaba más fuerte que el deseo de descanso: la responsabilidad con quienes se habían quedado. Recordé a Andrés, su mirada desesperada, sus lágrimas mezcladas con el llanto de amor por el bebé. Recordé también a la hija que ya tenía en los brazos, esperando en casa a una madre que quizás no regresaría. Esas imágenes ascendieron hasta mí como flechas de luz, recordándome que mi misión aún no estaba completa. El amor eterno no me llamaba solo al más allá, sino también a la tierra. Mi corazón quería descansar, pero mi alma sabía que la maternidad espiritual también se cumple en el cuidado cotidiano, en el alimento, en la presencia, en el abrazo físico. No podía dejar a Andrés solo en ese camino, ni privar a mis hijos de la experiencia de ser guiados por mi mano terrenal. El cielo me invitaba al descanso, pero la vida me pedía valentía. Fue entonces cuando miré a mi hijo de luz y comprendí la grandeza de su revelación. Él no me perdería, ni yo a él. Si regresaba, seguiría conmigo como guía espiritual. Esa certeza me dio fuerzas para decidir. Y con una última mirada cargada de ternura, anuncié en silencio: «Vuelvo, hijo mío, vuelvo para cumplir con quienes me necesitan en la tierra». El río brilló intensamente, como si aprobara mi elección. Las voces infantiles se volvieron más dulces, y una fuerza invisible comenzó a jalarme de regreso. No sentí dolor, solo una transición suave, como quien se cambia de vestidura. Y así comprendí que volver no era fracasar, sino amar aún más. Mi decisión estaba tomada: vivir nuevamente para servir, criar
y amar a quienes permanecían. De repente, sentí como si una corriente invisible me arrastrara de regreso al cuerpo que había dejado. La ligereza del espíritu dio lugar a una densidad extraña, pesada, como si volviera a vestir una ropa demasiado ajustada. El frío metálico de la sala de partos volvió a envolverme y el sonido distante de las máquinas se tornó ensordecedor. Era el choque del retorno, el puente entre la eternidad y la vida. Los médicos, que ya parecían exhaustos, de pronto reaccionaron. Uno de los aparatos emitió un pitido débil, casi imperceptible, pero suficiente para encender la esperanza en sus ojos. «¡Tiene pulso!», gritó alguien, y una mezcla de sorpresa y alivio inundó al equipo. Era como si la vida, que ya se había ido, hubiese decidido regresar en forma de milagro. Todo el hospital vibró en un silencio reverente. Sentí mi pecho arder, como si una llama hubiera sido reavivada a la fuerza. No era cómodo, pero era necesario. Cada respiración parecía arrancada de la eternidad y de vuelta a mi cuerpo. Vi lágrimas escurrir de los ojos de las enfermeras, no solo por el esfuerzo recompensado, sino por la clara percepción de que algo mayor había sucedido. Lo imposible se había transformado en realidad ante ellas. Andrés, que sostenía a nuestro bebé entre lágrimas, levantó la mirada al oír el alboroto. Se acercó, incrédulo, al ver un leve movimiento en mis labios. Sus sollozos se convirtieron en un llanto de alivio, como quien recupera un tesoro perdido. Él no sabía de la lucha que yo había librado en el más allá, pero sabía que estaba presenciando un milagro. Su mirada se cruzó con la mía, y allí sellamos un reencuentro silencioso. Comprendí que ese despertar no fue solo fruto de la medicina, sino de la misericordia divina. El regreso a la vida no me fue concedido por azar, era parte de la misión del alma, una prolongación para que pudiera seguir amando, enseñando y cuidando. El débil latido celebrado en la sala de partos no fue solo un signo vital, fue un mensaje del cielo. La maternidad espiritual aún debía florecer en la tierra. Incluso después de volver al cuerpo y abrir lentamente los ojos, una certeza ardía en mi corazón. No había regresado sola. La presencia de mi hijo seguía conmigo, no en carne, sino en espíritu. Era como un soplo constante, un hilo de luz que me unía al más allá. Cada latido de mi corazón parecía resonar también en el suyo, como si aún fuésemos un solo ser, unidos por un lazo eterno. En los primeros días de recuperación, noté señales sutiles de su compañía. Cuando el dolor físico amenazaba con vencerme, sentía una paz repentina envolverme. Cuando el miedo a no poder seguir adelante surgía, un calor suave descansaba en mi pecho. No había dudas, era el alma de mi hijo, fiel a la promesa hecha ante el túnel de luz. Estaba conmigo, como guía espiritual silencioso. Por la noche, cuando el silencio del hospital se hacía profundo, era cuando más se manifestaba su presencia. Lo sentía como una brisa acariciando mi rostro, como si pequeñas manos invisibles aún se extendieran hacia mí. A veces creía oír su susurro: «Mami, estoy aquí». Esas manifestaciones no eran sueños ni delirios, eran mensajes del cielo, confirmando que la muerte no nos había separado. La maternidad espiritual ahora se revelaba en todo su esplendor. No se trataba solo de cuidar a un bebé en brazos, sino de llevar dentro de mí la certeza de que mi hijo habitaba a mi lado, aunque en otra dimensión. Esa conexión invisible era fuerza y consuelo, recordándome que la misión del alma va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Era un amor eterno que atraviesa el velo. Comprendí que aquel vínculo nunca se rompería. Mi hijo me acompañaría desde el más allá, guiando mis pasos e iluminando mis decisiones. Su presencia invisible era tan real como cualquier abrazo terrenal, y cada vez que lo sentía cerca, mi corazón se llenaba de valentía, porque sabía que nunca más enfrentaría la vida sola. Él era y siempre sería mi guía espiritual. Con el paso de los días, mientras mi cuerpo se recuperaba,
Mi alma encontraba nuevas formas de contacto con mi hijo de luz. Por las noches, cuando el silencio envolvía la casa y todos dormían, entraba en un espacio distinto. Los sueños no eran sueños comunes, sino encuentros reales, en los que su presencia se volvía clara y palpable. Me llamaba con voz suave, tan tierna que era imposible confundirla con imaginación. Esos sueños llegaban como visitas sagradas. Lo veía sonriendo, extendiendo sus pequeñas manos, igual que en el túnel de luz. Hablaba poco, pero sus palabras eran certezas que iluminaban mi mente. «Mami, no tengas miedo, estoy contigo», decía. Y al despertar, aún sentía en mi pecho el eco de esas frases, como quien guarda un secreto precioso revelado solo en el silencio de la noche. Había noches en que me mostraba caminos. Soñaba con senderos iluminados, jardines llenos de flores, o ríos serenos. Y siempre, a mi lado, estaba su figura radiante. No había duda, eran mensajes del cielo, instrucciones sutiles para que no me perdiera en los desafíos de la vida. Cada sueño era una guía espiritual, reforzando en mí la certeza de que el amor eterno no conoce barreras. Al compartir esos sueños con Andrés, notaba su emoción y también su incredulidad. Para él eran solo fruto de la añoranza. Para mí eran encuentros reales, momentos en los que la maternidad espiritual se hacía viva. Con el tiempo, aprendí a no discutir, sino a guardar esas experiencias en el corazón como cartas psicografiadas que el mismo más allá me entregaba. Así, mis noches dejaron de ser vacías. Incluso en las madrugadas más silenciosas, cuando la soledad amenazaba con invadir, su voz venía como música suave, guiándome, consolándome, recordándome que nunca estaría sola. Esos sueños no eran recuerdos, eran presencias, y cada uno de ellos reforzaba una verdad que ya no podía negar. Mi hijo seguía conmigo, como guía eterno, incluso más allá de la vida. Al regresar plenamente a la vida terrenal, comprendí que mi misión no había terminado. Al contrario, se había ampliado. Mi corazón cargaba ahora dos maternidades, la terrenal, con los hijos que dependían de mí, y la espiritual, con aquel que partió, pero permanecía como guía. Sabía que debía criar con amor redoblado, transformando cada gesto en homenaje al alma que me condujo hasta la luz. Cada mañana, al sostener a mi hija en brazos o al mirar a Andrés, sentía una fuerza invisible sosteniéndome. Era como si mi hijo, desde el más allá, me susurrara: «Mami, ama con intensidad, cuida con ternura, vive con fe». Así, cada comida preparada, cada oración compartida y cada gesto de cariño se convirtieron en parte de un propósito mayor. Mi maternidad espiritual me hacía más consciente y más completa. Aprendí que no podía dejarme aprisionar por el dolor de la ausencia. Sí, había añoranza, pero también gratitud. En vez de llorar por lo que no ocurrió, decidí celebrar lo que sigue ocurriendo. La presencia invisible de mi hijo guiando mis pasos. Esa elección renovó en mí el valor de educar, de enseñar y de amar sin reservas. La vida después de la muerte no me alejaba de él, sino que nos unía aún más. Andrés, aún herido por el recuerdo del parto, encontraba consuelo en mi determinación. Le decía que no estábamos solos, que había una fuerza mayor guiándonos, y aunque no comprendiera del todo, su fe comenzó a fortalecerse al ver mi serenidad. La misión renovada no era solo mía, sino de toda la familia. Caminar unidos, recordando siempre al hijo que partió, pero que también nos acompaña. Comprendí entonces que criar con amor a los que viven es la forma más pura de honrar a quien ya habita la eternidad. Mi hijo de luz no deseaba lágrimas, sino gestos de vida, y yo, fortalecida por su presencia, asumí el compromiso de amar intensamente, sin olvidar, pero también sin paralizarme. Era la maternidad espiritual transformada en legado, vivir plenamente, sabiendo que el amor eterno es el mayor alimento del alma. Ahora que mi relato llega a su fin, siento que mi alma desea dejar un mensaje al mundo,
La experiencia que viví no fue solo una travesía personal, sino un testimonio de que el amor es más fuerte que la muerte. La maternidad no termina en el parto, ni se apaga en la tumba. Atraviesa los velos de la existencia y florece en la eternidad. Soy prueba viva de que nada separa a una madre de su hijo. Quiero decir a todas las madres que han llorado frente a una cuna vacía o ante una despedida prematura, no se desesperen. Sus hijos no han desaparecido, solo han cambiado de morada. Siguen presentes, guiando, protegiendo, susurrando mensajes del cielo en sueños e intuiciones. La maternidad espiritual es la certeza de que el vínculo permanece, incluso cuando los ojos terrenales no pueden verlo. También quiero hablar a los corazones que cargan culpa o arrepentimiento. El tribunal de conciencia que atravesé me mostró que ni errores, ni fallas, ni ausencias apagan el amor verdadero. El espíritu no se aferra al rencor. Busca la reconciliación. Sean generosos con ustedes mismos, pues el amor eterno tiene el poder de curar lo que parecía imposible de restaurar. Aprendí que la vida después de la muerte no es silencio, sino continuidad. El más allá no es vacío, sino reencuentro. Y toda alma que ama encuentra en la eternidad un hogar seguro. Mi jornada es solo una entre muchas, pero lleva en sí un eco universal. El amor no conoce fronteras, no conoce límites, no conoce fin. Por eso, dejo esta psicografía maternal como semilla en su corazón. Amen sin reservas, abracen sin demora, perdonen sin medida. Porque el día de la partida llega para todos, pero el amor que dejamos es lo que nos garantiza reencuentros en la luz eterna. La maternidad es eterna, y el amor nunca muere. Que este mensaje sea un faro para todos los que aún caminan en la tierra,